ser tan amable de irse allá. Donde estacioné, la señora me dijo, mi esposo llega a las 8, entonces tengo que salir para las 8. Entonces tenemos 1 hora y 21 minutos para hacer todo. Entonces, Jeremías capítulo 18, pueden por un momento mantenerse sentados. Y quiero explicarle lo que es Jeremías. Jeremías es un profeta y todos los profetas, sus libros, cada uno tiene la misma esquema. La misma esquema es esto: el profeta existe para respaldar la ley. Israel, si guardabas la ley o no la guardabas, el profeta venía para reprenderle y avisar de arrepentimiento o consecuencias, sabiendo el profeta que no iban a hacer caso por su pecado dominante en sus corazones. Luego les mencionaba siempre de un castigo que iba a venir, pero luego nunca dejó a su pueblo sin esperanza y siempre anunciaba la gloriosa venida de un Mesías que iba a venir y arreglar todo lo que sus reyes y sacerdotes y profetas nunca pudieron hacer. Jesucristo, rey, profeta y sacerdote en uno, iba a venir al mundo, sacrificarse como sacerdote, iba a predicar como profeta, pero bendito sea Dios, va a regresar físicamente a la tierra algún día para poner todo lo desordenado en orden y reinará por 1000 años sobre esta tierra. Y eso es la esquema también de Jeremías. Jeremías vino y Dios había sido misericordioso para con su pueblo, paciente para con ellos, pero ellos habían pisoteado su amor y su gracia, habían matado sus mensajeros, llegaron a ser hipócritas religiosas que eran buenos para ir a la sinagoga, pero también buenos para ir en oscuridad y hacer maldades, idólatras, adúlteros, ladrones. Y en esa oscuridad Dios levantó una luz llamado Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, lleno de compasión para anunciar juicios, pero con una lágrima en sus ojos en contra de Judá y el pueblo de Israel. Esa es la historia en total de los 52 capítulos de Jeremías. Y es claro, hermanos, del libro de Jeremías que Israel no iba a escuchar absolutamente en nada a lo que él estaba diciendo, y por lo mismo Dios traía juicio. Un rey maníaco, pagano, Nabucodonosor, iba a llegar a las puertas de Jerusalén, causar una caída económica tremenda, forzar una hambre tan pesada de que mujeres iban a comer los cuerpos muertos de sus niños infantes, iban a quemar la ciudad, sus soldados iban a matar a los hombres, tomar las mujeres, matar a los ancianos, humillar a todos y luego sacar del templo de Dios los sagrados utensilios que pertenecen a Dios, nuestro Dios Jehová. Y luego, si eso no fuera suficiente, en su coraje, ola tras ola del juicio de Dios venía. Nabucodonosor iba a tomarles por los millares en familias y llevarles en una deportación como esclavos a su país. Mientras que los ruidos de esas cadenas de metal con cada paso les recordaba de su condición espiritual, habituados a ser mal esclavos a sus pecados. Pero cuando sus infantes lloraban por la jornada, los agarraban por los tobillos y los tiraban en contra de rocas, matando al bebé para callarles. Y luego decían, ¿por qué no saca una arpa y cántanos, danos entretenimiento? Y uno de ellos, en medio de esos millares, dijo, junto a los ríos de Babilonia, por fin llegando al final de la jornada, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces de en medio de ella colgamos nuestras arpas. Se acordaron que el pecado siempre mata todo lo que toca, siempre pierde el pecador, nunca gana. Y luego iban a tener 7 décadas largas, 70 años total de esclavitud.
Pero en medio de eso hay esperanza, iglesia. Hay esperanza con Jeremías capítulo 18 que nos revela del carácter de Dios en medio del juicio. Y les recuerda de algo: Israel, Judá, y por supuesto aplicable a nosotros hoy como iglesia. Nosotros no somos falibles, pero tenemos un Salvador infalible, hermanos. Y Él no se ha terminado con nosotros. Y ustedes que son montañistas y nuevos en Grupo Esperanza, en sus luchas, pensando, lo regué, ya no voy a volver, ya no hay esperanza para mí, huelo al cigarro todavía, hay alcohol en mi aliento, ¿cómo voy a llegar a la iglesia? Yo quiero decirle que Dios es un alfarero. Y cuando aún la vasija se rompe en su mano, Él nunca tira al barro. Entonces, escuchemos en esta noche, iglesia, sobre Dios, el alfarero. Jeremías capítulo 18, la Biblia nos dice en versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del ¿quién, iglesia? Del alfarero, dice. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, como después de observar este hombre paciente que no se toma por vencido, sino que sigue trabajando y trabajando y trabajando con barro defectuoso, vino a mí palabra de Jehová. O en otras palabras, Dios tuvo una lección espiritual por el momento temporal. Y luego dice que no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que quiero proponer esta noche delante de la Iglesia Cristiana Bautista, si usted está aquí por primera vez, usted tiene 20 años aquí, o una década aquí en el Evangelio, en las cosas de Dios, lo que quiero decir a cada uno de ustedes es esto: si vamos a crecer en Cristo, caminar en su libertad que su Espíritu nos da y llegar a ser suficiente fuertes para fortalecer a otros y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos, tenemos que cooperar con Dios en el proceso de moldear nuestras vidas. Tenemos que reconocer a Dios, el alfarero, en nuestras vidas. Vamos a ver la persona, el plan, el proceso y luego la presentación. Número 1 en esta noche, la persona. Mira por favor otra vez versículo 2. Levántate, dice, y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hermanos, sobre este alfarero mucho se revela en poco tiempo, en pocos versículos aquí. Este hombre tenía que ser muy talentoso y muy dedicado en su trabajo. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el mensaje aquí de Dios a Jeremías, él le dijo, no vete a la casa de un alfarero, sino a la casa del alfarero, el que sobresalió en esa carrera, en una ciudad llamada Jerusalén, con millares de personas, muchos oficios, muchas personas, hasta muchos alfareros para suplir la demanda de tener utensilios y platos y vases y vasos. Este hombre, repito, no era un alfarero, sino el alfarero. Dios no tenía que decirle su apellido ni su nombre. Todos sabían que este hombre es el mero alfarero. Este hombre sabe exactamente lo que está haciendo. Es un hombre de renombre y su taller era su propia casa. Él hizo lo que hizo bien y lo hizo todo el tiempo. Era literalmente su vida. Y lo que vas a notar aquí en el pasaje
es algo muy único. Típicamente Dios manda un profeta para ir y predicar a alguien. Aquí no. Vas a llegar allí y te voy a predicar a ti. Vas a oír palabra de Jehová. La vida del alfarero te va a predicar a ti de cómo Dios trata con su pueblo. Y vemos en versículo 5, entonces, después de observar la dedicación de esta persona, él dice aquí, entonces vino a mí palabra de Jehová. Y lo que quiero decir, hermanos, en esta noche, o quiero hacer juntos como iglesia, como familia en Cristo, es ir juntos con Jeremías a la casa del alfarero. Vamos juntos con él para aprender lo que él aprendió. Vamos a ver lo que él vio, vamos a sentir lo que sintió y vamos a hacer lo que él hizo. Y la primera cosa, llegando cerca del alfarero y su casa, usted notaría no antes una casa, sino un campo. No vayan allí por falta de tiempo, pero Isaías 41:25 menciona cómo pisa el barro el alfarero. Todos los alfareros en Jerusalén tenían un parcel de tierra fuera de sus casas donde ellos estarían por meses a la vez regando y pisando, regando y pisando, regando y pisando, regando y pisando, creando lodo suficiente, suave y moldeable, porque él pensaba y miraba a ese lodo no por lo que era, sino por lo que iba a ser en algún futuro. Y sus preparativos eran constantes. Y cualquiera de nosotros que no somos el alfarero no entenderíamos. No entenderíamos. ¿Por qué pasas tanto tiempo preparando eso? Es inútil, es apestoso. No es oro, es lodo, para nada sirve. Pero el alfarero lo mira con otros ojos. Porque lo quiere aplastar y crujir y suavizar. Porque él está pensando, no repito en lo que es, sino en que algún día va a estar en un instante de exhibición, brillante, detallado, pintado y servicial. Entras allí y tú ves esa ventana, la ventana de exhibición, donde sus obras maestras están puestas en público para que todos pudiesen ver no la gloria del utensilio, sino la gloria del alfarero. Y los pone diferentes tamaños, diferentes propósitos, diferentes colores, diferentes diseños, bases, vasos, utensilios de todo color, tipo, tamaño. Algunas cosas eran para cocinar, algunos otros eran platos para servir comida ya cocida, cocinada, algunos para ser almacén de agua, de aceite, de muchas cosas, pero tenían una variedad de apariencias, pero un propósito en común: declarar la gloria de su alfarero, revelar lo talentoso, revelar la paciencia y el amor que él tuvo para con ellos. Y viendo ese estante de exhibición con un ojo y viendo el parcel de lodo, sacarías conclusiones que este es mucho más que lodo inútil, es algo con potencial. Y luego dice versículo 5 que observando todo esto vino a mí palabra de Jehová. Hubo una aplicación espiritual. Y lo que quiero decir en esta noche, bendito sea Dios, la iglesia cristiana bautista es casa del alfarero, hermanos, amén, donde Dios ha tomado vidas en lodo cenagoso, se ensució las manos del alfarero, nos levantó de ahí, puso nuestros pies sobre una peña, hermanos, amén, y día tras día, semana tras semana, con predicaciones y conferencias y devocionales, ha ido moldeando nuestras vidas para que seamos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Todos tenemos el mismo propósito, diferentes oficios, ¿no, iglesia? Qué bueno que yo no soy la cocinera del viernes para Grupo Esperanza. No hubiéramos tenido muchas reuniones, hermanos. Amén.
Qué bueno que yo no soy quien cante especial. Gracias, hermana Iris, por llenar esa parte. Qué bendición su canto el día viernes. Nadie vendría si yo cantara, pero yo no tengo que ser hermana Isabel, no tengo que ser hermana Iris, no tengo que ser Rafa, ni Obed, ni nadie más. Ni tienes que ser mí, pero todos cumpliendo diferentes roles en esta iglesia. Bendito sea Dios. Tenemos un mismo propósito, que la mano del alfarero se revela como algo divino y glorioso. La Biblia nos dice en Isaías 64, versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en su quebranto, cuando Job ya no era el multimillonario, sino el pobre, y cuando ya no era el padre de 10, sino el hombre llorando en el cementerio y bajo la presión de los dedos del alfarero, él dijo en Job 10:8, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Hermanos, algunos son llamados a ser pastores de iglesias tal vez grandes y en la forma pública en Estados Unidos, y otros Dios les llama para ser misioneros en selvas a gente indígena, y los dos tienen su oficio para el mismo propósito, la gloria del alfarero, hermanos. Amén. Algunas hermanas tienen en su soltería o en su oportunidad de ministerio como viuda dedicarse a las oraciones y servir mesas y ayudar en grandes maneras, y otras mujeres son madres y han convertido su hogar en un seminario para la honra de Dios. Dos diferentes mujeres, dos diferentes oficios, pero el mismo alfarero cuya mano recibe toda la gloria de parte de Él. ¿No has notado que hay cristianos de diferentes personalidades, hermanos? ¿Sí o no? Hay algunos que están bien serios, bastante serios, y hay otros que son muy bromistas y extrovertidos. ¿Y sabes qué? La iglesia necesita el que está medio callado, porque en la multitud de palabras no falta pecado. Necesita los que están calladitos y que te reprenden, pero también el hermano extrovertido anima y trae una dulzura a la iglesia. No somos iguales, pero tenemos el mismo propósito, porque hay una persona trabajando en nuestra vida con el propósito de que seamos para su honra y para su gloria. La persona del alfarero. Número 2, el plan. El plan del alfarero. Mira por favor versículo 3, y descendí a la casa del alfarero. Ahí está la persona, dice, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Esto es un hombre que mientras que está sentado en su taller, instantáneamente tú te das cuenta de algo. Él no está trabajando en una manera arbitraria. Él no está diciendo, a ver qué suerte nos toca hoy. Él es un hombre que planifica su trabajo y trabaja en su plan. Y usted al entrar, usted mira y voltea los ojos por todo su taller. Es tu primera vez adentro de la casa del alfarero y notas que hay un cuartito al lado con una puerta cerrada. No sabes lo que estás al otro lado de esa puerta, pero está oscuro y el aire que sale de allí huele un poco fuerte. Hay también en medio una rueda, como el texto nos dice. La rueda era como una tabla, una mesa redonda. La parte posterior o lo de arriba era un disco de piedra que pudo dar vueltas, porque abajo de la rueda era un pedal que cuando lo presionaba daba vueltas la rueda. Luego al lado del alfarero tuviste una pequeña mesa que tenía pues una cubeta muy pequeña, plato hondo muy pequeño con agua siempre allí. Y luego en la esquina hubo un horno que tenía
a sus pies allí una leña listo para encender y calentar en cualquier segundo. Y vino a mí palabra de Jehová, dice versículo 5, al observar el plan de este alfarero, te das cuenta que Dios también tiene un plan para su pueblo, hermanos. Amén. Jeremías 29:11, famosas palabras, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir, Efesios capítulo 1, versículo 11, ahora como cristianos no hay accidentes, hermanos, en nuestra vida. Aquí no decimos pues que tengas suerte, sino que decimos Dios te bendiga, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra vida no es arbitraria, no es coincidencia en nuestra vida. No estamos con confusión rasgándonos la cabeza. ¿Por qué? La Biblia dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dilo conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. Una vez más, todas las cosas. Otra vez, todas las cosas. Todas las cosas Él hace en nuestra vida, hermanos, no por accidente, sino que el alfarero tiene un plan. Y lo que quiero decir a cada uno de ustedes, lo que quiero decir a usted, Luis Ángel, a usted, Rafa, gusto verle, Rodolfo, Dios te bendiga. Gusto verles a ustedes de regreso aquí en la casa del alfarero. Lo que quiere decir en cada uno de nosotros, si tenemos aquí una corbata como el hermano Fidel, hermano Edgar, o si tenemos aquí, gracias a Dios, damas vestidas en una forma modesta con una ropa decorosa, o si las mujeres que están apenitas llegando de la calle, mire, reciben a Cristo. Y ambos grupos, hermanos, tienen la confianza de decir esto: ahora que pertenezco a Cristo y Él me sacó del lodo cenagoso para ser un vaso para su gloria, nada es arbitrario. Ya en mi vida, nada es arbitrario. Hay un diseño. Si es un gozo o un dolor, hay un propósito, hermanos. Amén. Si es un momento secreto que nadie ve, o un gran momento de tu vida como una boda, nada, mi amigo, nada, mi hermana, es por accidente. Todo tiene un diseño. Hay un plan glorioso a través de las edades, a través de las naciones, y bendito sea Dios, tenemos nosotros herencia en ese plan según un glorioso alfarero. Y en caso que usted no supo, usted literalmente es barro. Amén. ¿Sabes lo que está en barro? Cuando Génesis 1 dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, literalmente está hablando de barro. Y lo que está en barro, ¿sabes qué está en barro? Oxígeno, potasio, magnesio, nitrógeno. ¿Y sabes lo que está en tu cuerpo? Magnesio, oxígeno, nitrógeno, potasio. Entonces, felicidades, hermano bonito. Felicidades, guapo. Tú eres un pedazo de barro con una buena corbata y un bonito traje, pero barro. Y antes que nosotros queramos jactarnos de que seamos mejores que alguien más, recuérdate que barro somos. Pero yo quiero decir que Dios está interesado en ti como su barro, hermano. Y espiritualmente también Él quiere moldear, quiere poner sus manos sobre nuestras vidas para que nosotros le dejamos obrar en nosotros para formar algo para su gloria. La Biblia dice, porque somos hechura suya. Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que desde que antes que hubo una constelación, una galaxia, el sol, la luna, una gota de agua, antes que hubiera cualquier árbol, cualquier estrella, cualquier parte de este universo, Dios había planificado un futuro ministerio para ti, mi hermano, para hacer algo especial en Cristo Jesús.
Y Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Si hay algo bueno de nosotros, no es nosotros, es el evangelio que está dentro de este vaso de barro, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una persona, el alfarero, pero también hay un plan. Hay un plan. Ahora, lo que hay que saber, número 3, es el proceso. Y mire, iglesia, si usted es nuevecito aquí en Grupo Esperanza, o si usted es un joven, bendito sea Dios, en un ministerio de prevención glorioso que se llama la Academia Bautista La Fe, las dos cosas son con el mismo propósito, para ir viendo el plan de Dios para tu vida y seguir en ese plan, hermano. No importa si tienes canas, no importa si eres de 7 años, si perteneces a Dios, escúchame muy bien, hay un proceso que todos tenemos que estar enterados de este proceso, porque si no estás enterado del proceso, el proceso va a pasar de todas maneras y usted va a quedar confundido con qué lo que está pasando en su vida. Hay que saber el proceso. La primera cosa aquí, en el proceso, mira por favor versículo 3 otra vez. Y descendía a la casa del alfarero y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Primeramente, gracias Javis. Primeramente, primera acción era seleccionar. El alfarero caminaba a ese cuartito que estaba en su taller. Ese cuartito que era oscuro, un poco apestoso, y él abría por un momento la puerta, y ahí adentro él tenía una cubeta bien profunda de piedra que tenía una tapa lleno de barro muy mojado, y él subía las mangas, ensuciaba las manos y recogía y levantaba un pedazo de barro para ir luego poniendo sobre la rueda para formar. Y repito, tú y yo hubiésemos visto ese barro sucio, sin forma, sin ninguna función útil, y usted luego vería la estante de exhibición y usted diría, no voy a discutir, a preguntar por qué te estás ensuciando con ese barro inútil y apestoso, pero luego vendría a nosotros la palabra de Jehová que Dios en su gracia nos ha levantado, mis hermanos, amén. Dios nos ha escogido para su gloria y para un propósito. Primera de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Juan 15:16, no me elegisteis a vosotros, a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y hermanos, repito, en nuestros ojos, como no alfareros, el barro es algo inútil. ¿Y qué dice Pablo? Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y hermanos en Cristo, escúchenme con ambos oídos en esta noche. Dios está tratando con adictos en esta iglesia, amén. Está tratando con gente esclavizada a la cocaína, el cristal, la marihuana, muchas sustancias, hermanos. Y lo que tenemos que entender es esto: fue la misma gracia de Dios requerido por Cristo crucificado, Cristo sacrificado, su gloriosa resurrección, necesario para salvar un adicto, que era para salvar al niño de 7 años. Algún día, bendito sea Dios, Dios vino a tu oscuridad, hermanos, donde tu vida apestaba de pecado, inutilidad, y Dios abrió la puerta por su gracia, mi hermano, y le recogió de ese lodo cenagoso, puso tus pies sobre una peña y ha estado desde ese día trabajando. Pero fue Dios, y es Dios, y será Dios. Dios hace, bendito sea Él, una selección. Nos saca de un mundo de pecado y de oscuridad, nos da un nuevo corazón.
ama a todo el mundo, muere para todo el mundo, hermanos, amén. Pero un amor distinto para nosotros y solamente barro. Y lo que me encanta es esto. El alfarero nunca está confundido porque él tiene un plan en mente, hermanos. Nunca está confundido o decepcionado o airado, frustrado porque el barro es barro y se ve feo. No, él ya sabe en mente lo que será. Nunca es lo que eres, siempre es lo que serás por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amigo. Interesante que cuando él toma a Pablo, ¿has sabido la historia, no? Medio tremendo, ¿no? Estaba parte de los zetas ahí de Israel, ¿sí o no? Estaba secuestrando, matando, quitando cabezas de personas, hermanos, dejándolos sin hijos, dejando hijos sin papá y todo eso. Y es interesante porque cuando Dios abre los ojos, Él todavía está ciego, hermanos, y no puede ver ni espiritualmente ni físicamente. Está ciego en un lugar y le dice a Ananías, vete por allá. Y Ananías dice, Señor, está medio tremendo esto, me va a matar, y no cree. Y es interesante lo que Dios responde en ese momento. Pablo no ha predicado. Pablo tampoco ha recibido a Cristo todavía. Pablo no todavía arregla su vida. Todavía sus manos huelen a sangre. Todavía tiene sentido de culpa por ayudar a matar a Esteban. Y Dios dijo a Ananías esto en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué bendiciones, Bulmaro, hermanos, amén. Qué bendiciones, hermano Bulmaro, contar su historia me inspira, me anima, hermanos. No me gustan tatuajes en la frente, hermanos. Pero sé qué bendición saber que en ese momento el Señor llevó a ese misionero a la desgracia de esa vida. Ahora está sirviendo por allá, hermanos, en Cristo. Pero Dios desde antes supo lo que iba a hacer. Y donde hay un Bulmaro actual, hay un Bulmaro tal vez futuro en Rafa, o en Luis, o en Luis Ángel. Luis Ángel, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios ya sabe, no se desespera por tus ganas de consumir, por tus ganas de rebelarse y causar más problemas y autodestrozarse. Luis, no se tome por vencido. Nunca es lo que somos, es lo que seremos. Por la bendita mano y el buen plan de un alfarero. Una pregunta esta noche. ¿Cuántos de ustedes están en el club de los que lo regaron más feo después de ser salvos? Muchos de nosotros, ¿no? Mucha vergüenza, mucha contrición, hasta depresión. Pero aquí estamos porque hay un alfarero que no importa, tiene un plan todavía. Seleccionar y luego suavizar y sacar es lo que hace en este proceso. El alfarero está muy enterado de algo, que hay problemas. Aún después de sacar el barro de ese closet, de ese lodo cenagoso y ponerlo, el barro todavía tiene problemas en sí adentro. Piedras, algunas más grandes y algunas más chicas.
Pero él no tiene ninguna mirada de afán, ni ninguna manera de preocupación en su cara, en ninguna manera. Calmadamente él está sentado al lado de su rueda y empieza a mover ese pedal para que ese disco redondo de la rueda da vueltas, y lo que está haciendo es con una mano él está moldeando y con el otro está tirando agua continuamente y constantemente para suavizar, seleccionar y suavizar y sacar. Es exactamente lo que hace el buen alfarero a su barro. Mientras que él pone sus dedos a ese barro, él sabe que hay piedras grandes que van a interferir con la conversión en una obra maestra. Lo va a hacer imposible. Lo que hace es lo empieza a descartarlos uno tras otro, tras otro, tras otro, y sigue mojando ese barro con su agua. Esas piedras grandes tienen que ser removidas, pero luego con una mirada más aún intensa, cierra los ojos y empieza a sentir por aún las piedras más pequeñas, porque él no está satisfecho con ninguna piedra. Y usted y yo estamos mirando a este alfarero y pensando, pues aquí estamos mucho tiempo, estoy fastidiado con tu obra tan detallada y meticulosa, no puedes apurarte. Pero notas, el alfarero nunca está a prisa, porque sabe el proceso y sabe que tiene que suavizar y sacar. Y bendito sea Dios, Dios empezó después de nuestra conversión a remover piedras grandes, hermanos. Amén. Hermanos, en mi propia vida, yo fui salvo en febrero de 1996. El Señor tocó el corazón de este pecador a los 18 años de edad, hermanos. Y yo pensé que, wow, qué fácil es esto. Yo nací en la católica, donde tenías que hacer muchas cosas y hacer muchos ritos. Ahora solo es creer y luego nada. Qué bueno, me gusta esta cosa bautista. Y luego poco a poco me di cuenta, ese primer verano ni había comprado una Biblia, ni había leído mucho la Biblia. Todavía yo seguía con la costumbre de dominguero, domingo por la mañana contento. Pero la esposa de mi pastor me dice, Kevin, ¿por qué no vienes el domingo por la tarde? Y yo era como, gracias señora, pero eso no soy yo. Todavía con la novia inconversa, tocando el bajo en una banda de música rockera, yendo en un auto con gente fumando marihuana a un cine, yo siendo cristiano. Yo una vez, hermanos, anduve en un auto con un amigo mío, Roberto, mi mejor cuate de ese tiempo, y vamos por allá, y un hombre cortó en nuestro carril, y él dijo, pues dale el dedo, y es el dedo no de saludo, ¿okay? En nuestra cultura, y le di ese dedo, hermanos, siendo cristiano. ¿Qué pasó? El 14 de septiembre de ese mismo año, yo dejé de pelear con Dios sobre el bautismo. Yo siempre decía, no, me bautizaron como bebé. Tengo la foto del cura ahí en la parroquia Santa Ángela. Me bautizaron en 1977. Ya soy bautizado, no quiero hacer nada de eso. Pero Dios puso su agua de bautismo sobre este pedazo de barro. Y ese fin de semana, mi novia se desapareció. Mis amigos se fueron. Dejé la iglesia católica y Dios quitó una piedra grande. Otra piedra grande era la novia. Otras piedras grandes eran mis amigos. Me quitó la piedra grande luego de la música. Y hasta que cambias la música en tu vida nunca va a cambiar. Y Dios fue removiendo y removiendo y removiendo y removiendo y removiendo hasta la mitad de ese otoño. Yo tenía una piedra de incredulidades que Dios me estaba llamando a predicar. Y yo dije, Señor, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa menos eso. Señor, yo seré un pastor de jóvenes. ¿Por qué dije eso? Porque mi pastor de jóvenes nunca predicó en la iglesia. Yo pensé que si nunca predico un pastor de jóvenes, nunca tengo que predicar, seré pastor de jóvenes. Y luego me di cuenta que Dios estaba quitando
aún esa piedra de incredulidad, y por fin yo di a Dios el cheque blanco de mi vida. Señor, mi vida es tuya por lo que hiciste por mí. Y lo que noto, hermanos, es que todavía tengo piedritas. Tengo momentos donde yo no acepto cosas que no me gustan y me lleno de coraje. ¿Alguien en este club? Tengo una tendencia de querer descansar cuando debo de hacer un deber paternal para mis hijas a veces, o mi hijo. A veces prefiero yo mirar videos de política en YouTube que leer mi Biblia. Yo tengo piedritas que Dios está todavía removiendo y me doy cuenta. No es cómodo ser barro, pero es el proceso indicado del alfarero. Quitar esas piedras grandes y luego las más pequeñas. Palabras deshonestas, cobardía para testificar. ¿Cuántos han tenido esto en esa semana? Reacciones airados cuando las cosas no van como yo quisiera. Escoger la lógica en lugar de la fe. Predicar o enseñar sin orar. Piedras pequeñas. Pero la Biblia habla, hermanos, que Dios está obrando en la vida de los que son suaves. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Escucha esta joya de Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ay, pastor, no sabes la joya que tienes en mí en esta iglesia. Qué tan talentoso, qué tan elocuente, qué tan bueno soy como músico. Yo he sido pagado por cantar, por tocar. Pastor Muñoz, ¿no sabe la joya que tienes en mí? Y tú eres la última persona que Dios va a usar en esta iglesia. Porque Dios no busca talentos. Dios busca debilidad. Mi tiquete, mi boleto a la gracia de Dios no es mi fuerza, es mi debilidad. Pablo débil, ¿sí o no, iglesia? Saulo se llamaba grande, se convirtió en Pablo que quiere ser chico. Su vida totalmente moldeado, hermanos. Iba donde Dios decía, no iba donde Dios no decía. Estaba listo para exponer su vida, no le importaba. Y aun cuando tenía aguijón en la carne, fue a Dios 3 veces y 3 veces Dios le dio la misma respuesta. Bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfeccionará. No en tu intelecto, no en tu diploma, no en tu grandeza, no en que eres bueno para la música o bueno para eso o aquello. Tu debilidad y tu humildad es lo que invita la gracia. Y Dios está poniendo nuestras vidas sobre una rueda, moviéndonos incómodamente. Este planeta da muchas vueltas y somos barro sobre ese disco que está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero bendito sea Dios, está moldeando personas que tienen corazones suaves y contritos. ¿Cuándo fue la vez pasada que tú arrodillaste delante de Dios después de una predicación? Algunos de ustedes están mirando a los adictos y ¿qué? Y ¿sabes qué? Muy pronto ellos van a estar mucho más madurados que muchos de ustedes. Van a ser la próxima generación de siervos en esta iglesia. Lo que era hermana Karina, no sé, pero sé que es muy dedicada al Señor. Lo que era exactamente hermano Abraham, hermano Elías, hermano Hugo, no sé. Pero fueron algo, ahora son otra cosa. Porque se dejaron moldear por Dios, hermanos. Y ese buen alfarero tiene, hermanos, un proceso de suavizar y suavizar y suavizar. Y permítame concluir
después de suavizar, él tenía que sellar. Tenía que sellar. Ese último parte del proceso era un poco difícil para el barro. Aparte del agua, él tenía un líquido para hacer como brea y para poner sobre eso. Y luego, después de sellarlo, nunca pudiese volver a ser barro lo que era otra vez. Nunca pudo regresar a lo que era. Y puso ese sello, y bendito sea Dios, la Biblia dice que somos sellados por su Espíritu Santo hasta el día de la redención. Nunca el verdadero cristiano va a regresar a lo que era. Podemos tener fallas y recaídas, pero en tu corazón tú sabes si eres regenerado, porque nunca puedes querer lo que antes quisiste. Totalmente diferente. Y Cristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Apartaba el alfarero ese utensilio, ese plato, ese vase, para ser de honor y para servir un propósito. ¿Y luego qué haría? Iría ahí al horno en la esquina y pondría la leña abajo y lo calentaría bastante caliente. Levantaría la tapa y luego colocaba ese barro sellado en el fuego y cerraba la tapa. Y la tapa se cerraba. Y entonces se da cuenta de algo: el barro nunca escoge por cuánto tiempo tiene que estar en el horno. Y el barro tampoco escoge la temperatura tan alta que el alfarero decidiera. Y repito, bajo esa presión, quisieras interrumpir a este hombre a decir: alfarero, ya tiene 1 hora, 2 horas, 5 horas, 7 horas, casi un día entero, no va a aguantar. Levanta la tapa, quítalo del fuego ya, alfarero. Pero el alfarero siempre tuvo un plan, buena experiencia y un fin en mente con el fuego. Y la Biblia dice, hermanos, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Hermanos, un platero, un hombre que trabaja con plata, haría lo mismo, porque él sabía, la plata natural tiene muchas manchas, muchos defectos, no está listo para ser una joya de honor todavía hasta que se calienta. Pero el platero siempre supo que esa joya estaba lista para sacarse del horno, del fuego, cuando él pudo ver su propia imagen en la plata. Y cuando Dios ve la imagen de Cristo en nosotros, podemos decir que pasamos la prueba. Hermanos, hay tantas áreas de mi vida que no son semejantes a Cristo. Y Dios permite el fuego. Y sabemos el qué, el fuego. ¿Cuántos sabemos el qué? El fuego. ¿Cuántos conocemos esa cosa ardiente, esa dificultad que no elegiste, que no quisiste? La temperatura tan alta en momentos de su vida. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos el porqué. Y el porqué es para moldearnos, para que seamos nosotros conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Puedo confesar algo, iglesia? ¿Está bien? Ustedes son sacerdotes, ¿no? Puedo confesar a los sacerdotes. En 2018 fue cuando Dios confirmó que nos quiso aquí en Puebla.
Y a pesar de hermano Fidel vine. Tenía que tirarlo, eso. A pesar de Juan también, obviamente. Venimos. Eso fue enero. Y empezamos luego, después de estar aquí, enamorarnos de México frescamente. Fuimos y empezamos la diputación como al 100, haciendo llamadas, arreglando cosas, no importa si tenemos dónde quedar, todo eso, arreglando todo, tratando de hacerlo. Y en marzo de ese mismo año, tuve un viaje largo, un sábado, para irme de la casa de mi cuñada y manejar 4 horas cruzando Illinois para entrar en Indiana y bajarnos hacia Indianápolis, donde iba a predicar en 2 iglesias el siguiente día. Estamos a las 3 de la tarde el sábado en Chicago, Illinois. Puedes imaginar, 5 millones de personas, mucho tráfico, algo tan pesado. Y mis hijas empiezan a gritar. Y mi reacción, porque no soy como Cristo siempre, es ¡cállate! Estaban gritando porque, sin saber, una enfermedad de gingivitis había entrado en mi familia. Contagiada a una de mis sobrinas, a una de mis hijas. Y literalmente es doloroso comer hasta un plátano cuando tienes eso. Y cuando yo vi a mis hijas, estaba como, Señor, soy misionero, voy en rumbo a México, estoy en diputación. ¿No puedes hacer que el pagano por allá experimente eso y no yo? Y fuimos el siguiente día y comimos con el primer pastor y mis hijas están todavía en mucho dolor. Y el pastor que visitamos, él dijo, hermano Kevin, esa cosa está muy dolorosa. Y yo era como que no. El martes del siguiente semana, estoy jugando con mi cuñado, quedando en su casa, y de repente me inflamó las encías de una manera tan fuerte. Y era literalmente una semana donde comer un plátano era dolorosísimo. Y me tocó predicar el siguiente domingo todavía con eso y con tanto dolor. Y prediqué en 2 iglesias, una por la mañana, otra por la tarde. Y me acuerdo llegando a la casa de nuevo, después de 2 predicaciones, manejar unas 3 horas para regresar a la casa de mi cuñada y mi cuñado. Y estuve por cerrar la parte de atrás de la van donde todas nuestras cosas estaban empacadas. Y otra vez ese dolor, y yo estaba pensando, Señor, ¿no puedes por ni un segundo hacer que esto sea fácil? Y en mi corazón estuve crujiendo en contra de la voluntad de Dios. Hasta que, después que pasó, nosotros fuimos a una iglesia en Greenville, Sur Carolina, y conocí a una familia que salieron de Estados Unidos en 91, 92 para ser misioneros en Cartagena, Colombia. Si alguien se acuerda de Pablo Escobar, eso era su ciudad y eso fue su tiempo. Los hermanos, mientras que yo estoy todavía con una mala actitud en veces. Señor, ¿por qué esto de ser misionero tiene que ser tan duro? ¿Por qué no hace fácil para que lleguemos? Y esta hermana nos dice que cuando el cartel entraron en su departamento, agarraron a su niña de unos 4, 5 años máximo, la ataron, pusieron pistola a la cabeza de toda la familia, y el pastor, el misionero Bob Garrett, empezó a gritarles y la esposa dijo, mi amor, solamente lo que le toca es orar. No puedes hacer nada en contra de estos hombres. Por fin soltaron a la muchacha y duraron ahí algunos años, y cómo el Señor ha bendecido a la iglesia que ellos empezaron.
Llegaron después de muchas pruebas a Estados Unidos pensando las pruebas se acabaron y se detectaron cáncer. Y el misionero Garrett se fue para estar con el Señor en como 2016. Y hermanos, cuando me empezó la hermana Garrett a contar esa historia de sus pruebas y sus dificultades, yo sentí, hermanos, tan horrible de quejarme de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo vi en esa familia que Dios eventualmente levantó la tapa de ese horno, los quitó del fuego, pero Espíritu de Dios llenándoles. Y no están amargados en contra de Dios. Son una familia ejemplariza, hermanos. Y personas que son vasos ahora, que el alfarero les ha sellado, hermanos. La persona más cercana a Cristo que he conocido en toda mi vida fue en Diputación en Kentucky. Una hermana que su esposo era pastor, estaba terminando su seminario en Texas y fueron a Texas para la graduación, pero de regreso, en camino ahí estaban pasando por una carretera de un camino por allá, un camino por acá, y un trailero no estaba prestando atención, chocó con ellos y en el golpe su esposo y 3 hijos jóvenes murieron. La esposa y las hijas, por estar en la parte de atrás de la van, sus vidas fueron milagrosamente conservadas. Me doy cuenta predicando en esa iglesia, ella sentada como en este lado ahí y escuchando con esa sonrisa de fe. Y luego me dijo, hermano Kevin, yo asisto a un grupo de recuperación de padres y madres que han perdido un hijo. Y Dios me está utilizando allí. Y yo pensé, hermanos, mucho falta en mi vida de conformarme a la imagen de Cristo y sostener el fuego. Hermanos, no estamos aquí para discutir con el alfarero en esta noche. Estamos para tal vez no siempre entender sus caminos, pero estamos para someternos a sus caminos. Y cuando no entiendes y Dios no te llama a entender, Dios te llama a someter. Seamos moldeables hasta que Cristo venga. Y el que empezó la buena obra de vosotros lo perfeccionará hasta el día de Cristo. El alfarero, hermanos, su persona, su plan, su proceso y su presentación. Asimismo, gracias a Dios, Él presenta a todos sus hijos algún día en gloria, revelando la imagen de Cristo. ¿Cuántos de nosotros están bajo construcción en esta noche? ¿Cuántos necesitan responder con humildad a la mano del alfarero? Puestos en pie, iglesia, vamos a orar. Señor, gracias te damos por ser el alfarero. Gracias por nunca dejarnos. Mi Dios, gracias por la agua de tu palabra, Señor. Gracias por Iglesia Cristiana Bautista, por 2 décadas de predicación del Pastor Muñoz, y gracias por las otras misiones y los otros predicadores que han salido de aquí, están viniendo aquí, Señor. Bendiga, Señor, todo ministerio, la academia, Grupo Esperanza, Ganar Almas, todo lo que se hace aquí para tu honra y tu gloria, Señor. Pero ayúdanos, mi Dios, a responder con humildad a tu bendita mano en nuestras vidas. Perdónanos de resistir, perdónanos de decir al alfarero qué haces, y ayúdanos a responder al proceso en el nombre de Cristo. Mientras que el piano toca, mi hermano, no sé si Dios le habló, no sé, mi hermana, si Dios le habló, no sé cómo está tu experiencia ahorita. ¿Estás en la rueda? ¿Estás en el horno? Yo no sé dónde estás, mi hermano, pero sé que hay un alfarero en tu vida y Él es experto y Él es sabio y Él es paciente.